Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga, Dios te bendiga. Estamos en este tiempo profético, la Biblia y los tiempos finales. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy el pastor Gustavo Jáuregui, con el ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Vamos a estar orando y vamos a estar compartiendo este precioso tema relacionado con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado la vida eterna, el perdón de pecados. Gracias, Señor Espíritu Santo, por enseñarnos a través de la palabra de Dios. Señor, yo te suplico que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, no solo en este momento, sino en el futuro, aquellos que van a ver este video relacionado con este tema tan importante como es el tema profético, los últimos días de que nos habla la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar compartiendo, hermanos, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, y está relacionado con los 24 ancianos. Yo voy a leer el capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, la motivo a buscarla. Y dice el 4.1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, este va a ser nuestro versículo clave, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y vamos a pasar al versículo 9, que dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Nos vamos a enfocar en cuanto al tiempo profético de los 7 años de tribulación sobre la tierra, cuando la iglesia ya haya sido levantada primero por el Señor, como declara el libro allá de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿A quién representan? ¿Qué es lo que hacen rodeando el trono? Vamos a estar compartiendo entonces los 24 ancianos, capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora, es interesante recordar quiénes eran los ancianos. En el Antiguo Testamento los ancianos eran representantes del pueblo, pero también eran jueces de ellos. Por lo tanto, eran representantes de Dios en la administración de la justicia. Es decir, los ancianos en Israel, según el Antiguo Testamento, ministraban al pueblo y administraban la justicia. En el Nuevo Testamento tenemos otro concepto básico de ancianos, que era un representante versado en la palabra de Dios, con años tal vez de haber llegado a Cristo, que ministraban al pueblo a través no solo de la palabra, sino también de la consejería bíblica. Eran varones que representaban de alguna manera cada iglesia o diferentes regiones de iglesias
es importante reconocer que allí en Hechos 15.2, por ejemplo, si usted me quiere acompañar al libro de Hechos 15.2, fíjese lo que dice la palabra de Dios relacionado con los ancianos en el Nuevo Testamento. 15.2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El libro de Hechos está hablando ahí del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Usted puede seguir leyendo el capítulo 15. Pero vemos que los ancianos eran personas en la iglesia neotestamentaria, eran personas que escuchaban, que aconsejaban a través de la palabra de Dios, pero también enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Hombres de gran experiencia en las cosas de Dios. Ahora, acá en el capítulo 4 de Apocalipsis nos encontramos que hay 24 tronos con 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios. El capítulo 4 nos muestra a Juan siendo llevado por el Espíritu Santo delante del trono de Dios. Es un tipo de el rapto de la iglesia, ¿verdad? Es importante reconocer que del versículo 4 al versículo 19 no se nombra a la iglesia. Es importante reconocer que todo lo que sea lo que sucede, las trompetas, los sellos, los ayes, todo lo que usted lee del 4 al 19 relacionado con el juicio de Dios en estos 7 años sobre la tierra donde el anticristo y el falso profeta van a gobernar, todo eso que sucede, no está la iglesia nombrada, no está la iglesia representada. ¿Por qué 24 ancianos? Bueno, se cree bíblicamente que este número está relacionado con el número de ancianos, de sacerdotes, en aquel momento sacerdotes, que el rey David coloca según el libro de Primera de Crónicas, allá en el capítulo 24. Si usted quiere ir conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 24, ahí para que usted vuelva a su Biblia y pueda conmigo leer la palabra. 24:4. Fíjese lo que hace el rey David. Dice: y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. El versículo 5 dice: los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. ¿Qué hacían estas 24 rondas de ancianos? Bueno, 48 semanas tenía el año, así como este tiempo actual, 48 semanas tiene el año calendario. Entonces, cada 2 semanas, de alguna manera, este anciano o grupos de ancianos relacionados con los sacerdotes de Dios, que adoraban, que tocaban instrumentos, que ministraban en el templo de Dios. 24 grupos, 24 baterías de sacerdotes sirviendo a Jehová de los ejércitos. De alguna manera vemos esto también en el libro de Lucas, el capítulo 1, cuando vemos que este varón, el padre de Juan el Bautista, usted recuerda la historia, si va conmigo a el libro de Lucas, ahí en Lucas capítulo 1, vamos a encontrar que dice la palabra, si me acompaña ahí a Lucas capítulo 1, fíjese que este varón que vamos a nombrar acá, dice: hubo en los días de Herodes, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Fíjese el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Está relacionado con Primera de Crónicas 24, como leímos,
este varón Zacarías estaba cumpliendo esas 2 semanas de ministrar en el templo de Dios. Ahora, ¿por qué encontramos acá en el libro de Apocalipsis 24? Puede estar relacionado con esta batería o esta división que hizo durante todo el año David, allá en el libro de Primera de Crónicas. Podemos llegar a la conclusión de que los ancianos parecieran ser representantes de todo el sacerdocio celestial asociado con Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, David organiza a los sacerdotes en 24 grupos o 24 momentos del año, 2 semanas cada uno de ellos. De la misma manera, pareciera que acá en el capítulo 4 de Apocalipsis, 24 ancianos representan lo que sería todo el sacerdocio celestial asociado con Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, hay grupos de teólogos que dicen que pueden ser ángeles. Nosotros descartamos bíblicamente tal posibilidad. Nosotros vemos una gran diferencia entre lo que pudieran ser ángeles y los que son estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos, por ejemplo, están coronados con las coronas estéfanos en griego, aquellas coronas que eran dadas a aquellos que vencían en una carrera o lanzamiento de la jabalina o en alguna otra prueba que se hacían lo que fue los comienzos de lo que conocemos hoy como los Juegos Olímpicos. Entonces ellos reciben una corona estéfanos, significa que han pasado por conflicto, han tenido que pasar por la prueba, por el pecado, por el perdón y han logrado la victoria. No que ellos lograron la victoria, sino que han sido victoriosos en Cristo. Ya ahí vemos que no pueden ser ángeles. Vamos entrando ya en tema. Pareciera o entendemos que estos 24 ancianos muestran el sacerdocio celestial relacionado con Cristo Jesús. También vemos que no son ángeles. Los ángeles no pueden ser redimidos. Ya los que siguieron a Satanás están perdidos y van a ser juzgados por toda una eternidad, echados al lago de fuego. Aquellas personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que nos sella el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, y que pasamos a tener vida eterna. El Señor Jesucristo, ahí en Juan 14, 6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por otro lado, en Mateo 19, 28, se les promete a los discípulos que se iban a establecer tronos donde se manifestaría la autoridad de Cristo, pero que ellos también iban a participar. Estos 24 ancianos están relacionados con ese juicio antes de que comience el reino milenario. ¿Se acuerda que la palabra de Dios a través de Pablo también nos dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Esto no quita o no requiere que estos ancianos sean destronados de esa posición alrededor del trono, rodeando el trono de Dios. Entendemos entonces que ellos no pueden ser ángeles, entendemos que son representantes de toda la iglesia cristiana, desde el día de Pentecostés hasta ese instante que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, nos encontremos con Él en la nube y comiencen sobre la tierra estos 7 años de tremendo juicio de Dios sobre la tierra. La iglesia es levantada y lo que ve Juan en ese momento es que cuando la iglesia se encuentre con el Señor y partamos a la presencia de Dios allí delante del trono, vamos a seguir viendo estos 24 ancianos que de alguna manera son representantes de toda la iglesia de Cristo hasta que el Señor nos recoja. Es importante también reconocer por qué no pueden ser ángeles. En el capítulo 5 de Apocalipsis, por ejemplo en el versículo 9, nosotros leemos que los ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo. Los ángeles dicen, en el versículo 12 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice que decían a gran voz, está hablando de los ángeles, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otra cosa significativa, los ancianos son aquellos que
conocen de alguna manera la dispensación o el plan de Dios para la humanidad que ahora está corriendo 7 años en la tierra, en el tiempo de la tribulación. Es importante reconocer que ellos tienen arpas, ellos adoran en la presencia de Dios, conocen asuntos relacionados con la redención de aquellos que van a morir como mártires en el tiempo de la tribulación. Es importante entonces entrar ya en temas relacionados con los 24 ancianos. No son ángeles, no tienen las características de ángeles, son representantes de la Iglesia de Cristo que por su devoción al Señor o su trabajo como cristianos en la tierra, no sabemos qué es lo que los distingue, pero el Señor permite que sean representantes de la Iglesia de Cristo sentados alrededor de 24 tronos alrededor del trono de Dios. Algunos dicen son santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo. Bueno, debemos reconocer que nosotros creemos que los santos del Antiguo Testamento, algunos dicen son 12, representando a las 12 tribus de Israel, y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pudiera ser, algunos sostienen que es así, pero nosotros encontramos un poquito de contradicción de cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Si usted me acompaña al libro de Daniel, estamos ahí en Daniel 12, versículo 1 en adelante, Daniel 12, 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí en Daniel 12, 1 y 2 vemos que cuando habla de que se levanta Miguel y levanta batalla contra aquellos que estaban queriendo destruir a Jerusalén y al pueblo de Dios, en el último tiempo de la tribulación, 7 años de tribulación, lo que algunos llaman la batalla de Armagedón. Usted lo puede relacionar y leer en Zacarías 14, donde dice que Jehová va a apoyar sus pies sobre el monte de los olivos, fuera de Jerusalén. Ahí está hablando del segundo retorno de Cristo. El Señor vuelve con su iglesia, vuelve con los ángeles de su poder, y antes de establecer el reino de 1000 años, después de esta guerra donde se levanta el Señor con uno de los arcángeles como es Miguel y con los ejércitos del cielo, dice que ahí muchos van a ser despertados para vida eterna. Está hablando de los santos del Antiguo Testamento que van a entrar junto con nosotros al reino de 1000 años, como la palabra dice que va a ser establecido en esta tierra. Satanás es atado por 1000 años. Usted puede leer en Isaías tantos capítulos, principalmente el 60 en adelante, lo que va a ser la vida en el milenio. Se restaura la naturaleza, muchos vamos a estar con cuerpos ya redimidos, perfectos, sin llanto, sin lágrimas, sin amargura, sin enojo, sin envidia, sin muerte. Nosotros, en ese reino milenario, junto con el Señor, gobernando de Jerusalén, y aquellos que han sido resucitados, santos del Antiguo Testamento, van a entrar con nosotros al reino de 1000 años. Pero primero tiene que pasar la tribulación de 7 años para que esta resurrección de los santos del Antiguo Testamento se cumpla. Por eso nosotros creemos que estos 24 ancianos no representan, la mitad de ellos, a los santos del Antiguo Testamento. Juan está mirando que ya están redimidos, ya tienen coronas estéfanos, ya han logrado la victoria a través de Cristo. Mientras que todo lo que sucede después del capítulo 4 de Apocalipsis, la tierra todavía necesita ser purificada a través del juicio de nuestro Señor. No son tampoco entonces 12 del Antiguo y 12 del Nuevo, lo hemos demostrado con la palabra. Nosotros creemos que el número 24 entonces representa la manera en que David
dividió a los sacerdotes que iban a representar al pueblo en el tabernáculo, en el tiempo de David. Por lo tanto, también pensamos que estos 24 ancianos representan a la iglesia de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés hasta que el Señor nos llama desde la nube para que la iglesia se encuentre con Él. A los santos de la tribulación les es dada la promesa de que ellos ministrarán como sacerdotes en el milenio, otro grupo de personas redimidas que van a ministrar, pero en el milenio. Si usted va conmigo a Apocalipsis 26, la palabra de Dios dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí, si usted lee el versículo 4, 24 en adelante, está hablando de las almas de los decapitados, ya resucitados, ya redimidos, aquellos que pagaron con su vida el confesar a Cristo como Señor en el tiempo de la tribulación. Ya vamos entonces armando varios grupos que vamos a estar con el Señor en el reino milenario. La iglesia de Cristo es levantada antes de los 7 años de tribulación. Ya es un grupo redimido. Nuestros cuerpos se transforman, nuestra alma y espíritu se encuentran con el Señor, aquellos que a lo mejor ya estábamos muertos cuando el Señor llama a su iglesia. Nos encontramos con el Señor en el aire, nos vamos a la presencia de Dios junto con Cristo. Los 7 años de tribulación pasan sobre la tierra. Hay un grupo de personas que van a morir como mártires. Ellos también van a tener un tiempo de gozo, alegría eterno, y también van a participar con el Señor Jesucristo en la tremenda bendición de poder junto con Cristo juzgar diferentes grupos o a los impíos. La iglesia, los decapitados en los 7 años de tribulación, también un grupo ya redimido, victorioso en Cristo. Pero ¿quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, vemos que son 24 representantes de la iglesia, un grupo diferente. No habla la palabra de que van a ser quitados de esa tremenda bendición y mayordomía que el Señor ha puesto en ellos. La posición que ellos tienen sugiere que representan a la iglesia. Algo interesante, todo el pueblo de Israel, salvo que sea resucitado antes de comenzar el reino milenario, van a estar sujetos a la autoridad de Dios, a la autoridad de su trono. Pero acá se nos habla de que los sacerdotes, los 24 ancianos, la iglesia, los redimidos del tiempo de la tribulación, todos no estamos bajo la autoridad del trono, pero de alguna manera estamos asociados con Cristo. Por eso estos 24 ancianos también marcan una diferencia con los redimidos del Antiguo Testamento. Israel va a estar siempre bajo el poder del trono, bajo la autoridad del trono, pero aparentemente tenemos el tremendo privilegio como creyentes en Cristo, que a los diferentes grupos de redimidos se nos va a dar la posibilidad de estar asociados con el Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Cristo, los 24 ancianos que representan a la iglesia de Cristo rodeando el trono de Dios, el grupo de redimidos salidos de la gran tribulación, como leímos en Apocalipsis 20, vamos a estar asociados con el Señor Jesucristo de alguna manera en el juicio y en el manejo, en la mayordomía también del reino milenario sobre la tierra. Los salvos del Antiguo Testamento, los judíos, salvos del Antiguo Testamento, van a estar
bajo la autoridad de Dios, por supuesto, también bajo la cobertura de Dios, pero de alguna manera sin tener este tremendo privilegio de estar asociados con el Señor Jesucristo en cuanto al juzgamiento de los impíos de toda la eternidad. Otro punto, ¿por qué consideramos que son 24 hombres que han sido redimidos representantes de la iglesia? Sus vestiduras blancas sugieren que ellos representan a la iglesia. Ahí en Apocalipsis 3:5 también podemos leer en el mensaje a Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La vestidura blanca de estos ancianos sugiere que son representantes de la iglesia. A nosotros como creyentes también se nos ha prometido que vamos a ser vestidos con vestiduras blancas que representan la santidad, la pureza y el carácter de Cristo. Que ellos tengan vestiduras blancas sugiere que aquello que pertenece a Cristo por toda la eternidad ha llegado de alguna manera a ser posesión de ellos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y por ellos haber confesado el nombre de nuestro Señor. Otro punto, sus coronas sugieren que ellos representan a la iglesia. Estos 24 ancianos no tienen corona de monarcas, que se les llama diadema en griego, sino que tienen corona estéfanos, la corona del que venció, las coronas de los que ganaban el conflicto, la carrera, de los que ganaban la batalla, aún allá en el Imperio Romano. Ellos han resucitado por cuanto un espíritu no tiene corona. Está Juan lo que ve esos 24 hombres, representantes de la iglesia de Cristo, antes que comience el tiempo de tribulación sobre la tierra. Los ve rodeando el trono, en el tercer cielo, donde Dios habita, donde Dios vive, donde Dios dirige el universo. Juan ve 24 hombres redimidos con coronas estéfanos, representando la victoria que han obtenido a través de haber creído en Cristo como Señor y Salvador. No son espíritus, un espíritu no usa corona. Han sido juzgados, ya han sido juzgados y encontrados verdaderos delante de Dios, porque si no, no podrían haber recibido la corona de vencedores. Otro punto, la adoración que ellos levantan sugiere que representan a la iglesia. La adoración es dada a Dios de parte de ellos. Fíjense, por ejemplo, en el 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos adoran a Dios por el acto de Dios de creación, como leímos recién. Ellos adoran a Dios por el acto de redención en Cristo. Lo leemos en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estos ancianos dan honor a Dios y alabanza por la acción de crear de Dios, por su creación. Dan alabanza a Dios por la redención a través del Cordero. Dan alabanza a Dios porque hay un juicio que viene sobre todos los moradores impíos de la tierra al final del tiempo de tribulación. Ahí en 19:2 del libro de Apocalipsis dice la palabra: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Estos ancianos también adoran y exaltan a Dios por su reinado. Ahí en 11:17 de Apocalipsis dice la palabra de Dios: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Por qué creemos que estos ancianos, 24, en sus tronos rodeando el trono de Dios, son representantes de la iglesia?
en este punto que estamos viendo? Porque ellos adoran a Dios por el acto de creación, adoran a Dios por la redención que mandó a través de Cristo, adoran a Dios por el juicio y adoran a Dios por el reinado eterno que se va a establecer en la creación de Dios. Cuando comience a partir del reino milenario, sabemos que al final de los 1000 años, aunque Satanás es suelto de su prisión, después sabemos que comienza el reino eterno. Antes que la Nueva Jerusalén descienda sobre la tierra, todos los impíos de todas las épocas, desde Caín en adelante, todos los impíos van a ser juzgados y echados al lago de fuego, donde ya estaban inaugurándolo Satanás, el falso profeta y el anticristo. Es interesante que los ancianos, ¿por qué creemos bíblicamente que representan a la iglesia de todos los tiempos? Porque ellos conocen la victoria de los santos. Saben que va a haber una victoria de muchos santos que están en la tierra durante el tiempo de tribulación. Fíjese el 5:9 de Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ellos prevén, profetizan que aún durante los 7 años de gran tribulación o tribulación sobre la tierra, todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación se les va a seguir predicando el Evangelio, y muchos de ellos van a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Van a morir como mártires la mayoría, pero aún así van a ser redimidos delante del Señor y van a ser parte de ese grupo que nombra allí el capítulo 20 de Apocalipsis. Y por último, la asociación con Cristo sugiere que ellos representan a la iglesia. Fíjese que en Apocalipsis 5:8 dice que se los ve con arpas, se los ve con oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ya para terminar, quiero compartir algo que este teólogo Scott describe o declara en relación a estos ancianos. Este teólogo dice: los ancianos no actúan ni como mediadores ni como intercesores. No presentan estas súplicas a Dios ni les agregan nada, hablando del versículo 8 en cuanto a arpas y copas llenas de incienso. Simplemente estos son hermanos de aquellos santos que sufren en la tierra. La actitud de ellos, aunque profundamente compasiva, es una actitud pasiva. El ángel sacerdote que añade incienso a las oraciones de los santos no es un ser creado, sino el mismo Señor Jesucristo. Él y solo Él es competente para hacer esto. Aunque los ancianos dicen que están con arpas y tienen copas llenas de incienso, de alguna manera ellos lo tienen en forma pasiva delante del trono de Dios. Es el Señor Jesucristo, aquel que de manera activa, como Dios y como Hijo de Dios, es competente para recibir el incienso, que es el símbolo de las oraciones de los santos. Dice el 8:3 de Apocalipsis, ya para terminar: otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Tenemos que entender que muchas veces la palabra, aún en el libro de Apocalipsis, cuando habla del ángel, hay momentos que se nos presenta el ángel, que es un símbolo, es una cristofanía, para que de alguna manera Juan entienda a quién se estaba refiriendo lo profético, la visión que estaba recibiendo. Así como en el Antiguo Testamento encontramos cristofanías, Cristo manifestándose en diferentes formas como el ángel de Jehová y como Jehová también. El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, con 3 diferentes oficinas o manifestaciones al hombre. Ya para terminar,
en Apocalipsis 19:4, no termina, sino que la palabra registra el último versículo donde actúan los ancianos. Y el 19:4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y hay un tal teólogo también, Armending, que me gustaría terminar con las palabras de este varón. Este último acto de los ancianos es característico de ellos. En verdad, hay 3 cosas que parecen caracterizarlos hasta el fin: su íntimo conocimiento de Cristo, su cercanía a Él y el culto y adoración que le dan a Él.